Ni hao, moshiko shongo, wan ni, wo shi, winsen chu. Hola China, meco, bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 1 de julio de 2015, haremos de su conocimiento la información relevante del 2 de julio de 2015. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula China acoge con agrado normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. China se congratula por los esfuerzos de Cuba y Estados Unidos para normalizar sus relaciones y los apoya, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La reanudación de los vínculos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos va en beneficio de los intereses comunes de ambos países y sus pueblos. Según informaciones de CNN, el presidente estadounidense Barack Obama anunciará el miércoles que Estados Unidos y Cuba han alcanzado un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas formales y reabrir embajadas en Washington y La Habana. China espera que la parte estadounidense levante su bloqueo y sanciones contra Cuba lo antes posible y desarrolle relaciones normales con el país caribeño sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, subrayó la portavoz. Las dos naciones han estado discutiendo el restablecimiento de las embajadas desde que en diciembre del año pasado anunciaran la histórica decisión de normalizar los vínculos bilaterales. El deshielo de los vínculos tras medio siglo de incomunicación diplomática entre Washington y La Habana se considera una importante herencia de la política exterior del gobierno de Obama, concluye esta información. La siguiente nota, China ratifica pacto internacional contra evasión fiscal. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, ratificó una convención internacional contra la evasión fiscal. El Consejo de Estado, el gabinete del país, presentó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal a una reunión bimestral de la máxima legislatura para su revisión. El pacto fue ratificado antes de que concluyera la reunión. El convenio permite a China participar en las iniciativas globales contra la evasión y el fraude fiscales mediante la cooperación con otras naciones en la liquidación y recaudación de impuestos. El director de la Administración Estatal de Impuestos firmó la convención en nombre del gobierno chino en 2013 en París. El Consejo de Estado espera que el pacto ayude a China a cumplir con sus compromisos con la comunidad internacional y eliminar los refugios para los evasores de impuestos chinos. La convención, que no se aplicará en Hong Kong ni Macao por el momento, fue desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Consejo de Europa en 1988 y actualizada en 2010 cuando se abrió a todos los países. 70 naciones la habían suscrito hasta marzo, concluye esta información. La siguiente nota, máximo órgano legislativo de China ratifica acuerdo del Banco de BRICS. El máximo órgano legislativo de China ratificó un acuerdo sobre la constitución del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS que financiará proyectos de infraestructura dentro del bloque y en otras economías de desarrollo. La aprobación se dio en la sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional que se desarrolla entre el 24 de junio y el 1 de julio. El acuerdo fue firmado por los 5 miembros del bloque, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el día 15 de julio del año pasado durante la sexta cumbre de los BRICS. Entrará en funcionamiento solo cuando todos los países del BRICS hayan entregado instrumentos de aceptación, ratificación o aprobación. Hasta el momento, el acuerdo sobre el banco con base en Shanghái ha sido ratificado por India y Rusia. El nuevo banco tendrá un capital autorizado inicial de 100 mil millones de dólares y el capital suscrito inicial de 50 mil millones de dólares será compartido a partes iguales por los miembros fundadores. La institución tendrá una estructura de gobierno en 3 niveles, un consejo de gobernadores, uno de directores y una administración liderada por el presidente. Tal como acordaron los 5 países, el primer presidente del Consejo de Gobernadores será nombrado por Rusia, el del Consejo de Directores por Brasil y el del primer presidente del nuevo banco por India. También pactaron establecer un centro regional africano del nuevo banco en Sudáfrica. Por el momento, el acuerdo no se va a aplicar en la región administrativa especial de Hong Kong, de acuerdo con la decisión, concluye esta nota. La siguiente información, nuevo Banco de Desarrollo del BRICS empezará a funcionar tras la cumbre de julio. El nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS, que incluye Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, comenzará a funcionar formalmente tras la cumbre que los líderes de los 5 países celebrarán la semana próxima, informaron fuentes oficiales brasileñas. La séptima cumbre del BRICS tendrá lugar los próximos 8 y 9 de julio en la UFA, Rusia, en una reunión en la que China presentará los documentos relativos a la necesaria ratificación parlamentaria para la creación del banco, algo que ya hicieron los otros 4 miembros del grupo, según comentaron fuentes del gobierno brasileño. El nuevo banco debe empezar a probar sus primeras operaciones de financiación a partir de enero de 2016. Inicialmente, lo que se pretende es que se aprueben 5 proyectos para obras de infraestructura, uno por país. La creación del nuevo banco fue acordada por el BRICS durante la cumbre celebrada en julio de 2014 en Fortaleza. La entidad tendrá su sede en Shanghái y contará con un capital inicial suscrito y desembolsado de 50 mil millones de dólares
de los que cada socio aportará una quinta parte. En Fortaleza el año pasado también se anunció un acuerdo de reservas de contingencia que tendrá un fondo de 100 mil millones de dólares y podrá ser utilizado por cualquiera de los socios en caso de turbulencias financieras. Para la plena entrada en vigor de este acuerdo solamente falta la ratificación de Sudáfrica, que se espera que también sea presentada en el marco de la cumbre de la ciudad rusa de Ufa, concluye esta información. La siguiente nota señala: equilibrio de reformas y crecimiento siguen siendo prioridades de China, según Banco Mundial. La ralentización del crecimiento de China no es algo inesperado. De hecho, es deseable en una perspectiva a corto y mediano plazo, en un momento en que el país da prioridad a equilibrar las reformas y gestionar la demanda a corto plazo, dijo el Banco Mundial. En el plazo más inmediato, la modernización económica de China refleja políticas para desacelerar el rápido crecimiento del crédito, contener la banca en la sombra, limitar la deuda de los gobiernos locales y reducir el exceso de capacidad industrial, lo que ofrece soluciones a las debilidades que surgieron tras la crisis financiera global de 2008, de acuerdo con la última actualización económica de China del Banco Mundial publicada en Beijing. A mediano plazo, un crecimiento más bajo es consistente con un cambio gradual del modelo económico de China, de la manufactura a los servicios, de la inversión al consumo y de las exportaciones al gasto doméstico, según el documento. El equilibrio de las reformas y la gestión de la demanda a corto plazo siguen siendo prioridades en 2015, ya que las medidas a gran escala y amplias destinadas a apoyar el crecimiento más inmediato pueden entrar en conflicto con los esfuerzos para incrementar la sostenibilidad del crecimiento a mediano plazo. Llevar a cabo un cambio gradual hacia un cambio de crecimiento más sostenible supone desafíos para los elaboradores de políticas, dadas las debilidades de los sectores reales y las vulnerabilidades del sistema financiero, añade el informe. Los esfuerzos para recortar el exceso de capacidad en la industria pesada, disminuir el riesgo de baja productividad en la banca en la sombra y solidificar las restricciones en los gobiernos locales ayudará a que la inversión sea más eficiente y a realinear el crecimiento a mediano plazo. Sin embargo, estas reformas deprimen la actividad económica a corto plazo, avisa el documento. El Banco Mundial predijo que la economía de China crecería en un 7.1% en 2015 y en un 7% en 2016. En 2014, el crecimiento fue del 7.4%, el ritmo más bajo en los últimos 24 años, aunque con un mayor enfoque en la alta calidad y la innovación, concluye esta información. La siguiente nota: Premier chino se reúne con directora general de UNESCO. El primer ministro chino Li Keqiang se reunió con la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Li elogió los esfuerzos de UNESCO a la hora de promover la diversidad de las civilizaciones del mundo, impulsar la educación y los intercambios culturales entre los países en vías de desarrollo y proteger el patrimonio cultural de la humanidad. China desea fortalecer la cooperación con esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas en educación, cultura y en otras áreas y promover el respeto recíproco y la igualdad de trato de las diferentes civilizaciones y culturas para conseguir la solidaridad y el desarrollo armonioso a través de la tolerancia y el aprendizaje mutuo, expresó Li. La directora destacó por su parte que, desde el establecimiento hace 70 años, la UNESCO ha dedicado esfuerzos infatigables al mantenimiento de la paz mundial y la dignidad humana. El organismo siempre ha otorgado importancia a sus relaciones con China y está dispuesto a profundizar la cooperación con la nación asiática, sirviendo de puente en la promoción de los intercambios entre distintos pueblos y del aprendizaje recíproco entre diferentes países, concluyó. Termina esta información. La siguiente nota: China adopta nueva ley de seguridad nacional. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo de China, adoptó una nueva ley de seguridad nacional que destaca la seguridad cibernética y demanda el establecimiento de un sistema de gestión de crisis coordinada y eficiente. Un total de 155 legisladores en una sesión bimestral del Comité Permanente de la Asamblea votaron sobre la ley, de los que 154 estuvieron a favor y uno se abstuvo. La nueva ley, que entrará en vigor una vez firmada por el presidente chino Xi Jinping, cubre un cambio espectro en temas que incluyen la defensa, finanzas, ciencia y tecnología, cultura y religión. La seguridad es un asunto de máxima importancia en China. En 2013 se estableció la Comisión Nacional de Seguridad encabezada por Xi. En declaraciones a los periodistas en una conferencia de prensa celebrada en Beijing tras la sesión, un integrante de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la Asamblea Popular manifestó que la ley resulta crucial frente a los crecientes desafíos de seguridad. Nos encontramos bajo una doble presión. Por una parte externa, el país debe defender su soberanía, así como la seguridad y los intereses de desarrollo, y en el interior debe también mantener la seguridad política y la estabilidad social. Por ello resulta necesaria una legislación general que ayude en materia de amenazas y riesgos a la seguridad nacional, agregó. La primera ley de seguridad nacional de China entró en vigor en 1993 y regulaba principalmente el trabajo de las agencias de seguridad nacional, ocupadas en su mayor parte de contraespionaje. Su nombre se cambió a Ley de Contraespionaje en noviembre del año pasado. La seguridad nacional quedó definida en la nueva ley como una condición en la que el gobierno de un país, su soberanía, unidad e integridad territorial, el bienestar de su pueblo, el desarrollo sostenible de su economía y sociedad y otros grandes intereses estén relativamente seguros y no se encuentren sujetos a amenazas internas o externas. Incluye además la capacidad de sostener tal condición.
El funcionario rechazó la idea de que la definición es demasiado amplia. Cualquier gobierno se mantendrá firme y no dejará ningún espacio para disputas, concesiones e interferencias en lo que se refiere a la protección de sus intereses fundamentales, aseguró, añadiendo que China no es una excepción. Un elemento clave de la nueva ley es una cláusula de soberanía en el ciberespacio. China hará que las tecnologías fundamentales de Internet e información, las infraestructuras y los sistemas de información y datos en sectores importantes sean seguros y controlables según la ley. Se establecerá un sistema nacional de protección de Internet y de la información para aumentar la capacidad de salvaguarda, la seguridad cibernética y de información y reforzar la investigación innovadora, el desarrollo y la aplicación de Internet y tecnología de la información. La funcionaria calificó la soberanía cibernética como la encarnación y la extensión de la soberanía nacional en el ciberespacio y agregó que Internet es una infraestructura nacional clave. El espacio de Internet dentro de los territorios de la República Popular China está sujeto a la soberanía de la nación, destacó la legisladora. China está dispuesta a colaborar con otros países a la hora de salvaguardar la seguridad cibernética, construir un ciberespacio pacífico, seguro, abierto y cooperativo y establecer un mecanismo internacional de administración y de Internet multilateral, democrático y transparente. La nueva ley también se compromete a crear un sistema de gestión de crisis coordinado y eficiente bajo liderazgo centralizado y a publicar la información relacionada con las crisis de seguridad. Cuando se le pidió comentar sobre la inclusión de actividades de activos en el espacio, aguas marítimas profundas y regiones polares de China en la nueva ley, la funcionaria se remitió a las legislaciones similares en Estados Unidos, Japón, Rusia y Europa. Las exploraciones y el desarrollo del espacio exterior, el lecho marino internacional y las regiones polares de China han contribuido a un mejor conocimiento y uso de los recursos allí presentes y favorecen los intereses comunes de la humanidad, destacó la funcionaria, añadiendo que China tiene el derecho a proteger sus actividades, activos y personal en nuestras nuevas fronteras, concluye esta información. La siguiente nota, China realiza ejercicios militares para reforzar capacidad de defensa aérea. El Ejército Popular de Liberación de China inició una serie de ejercicios de combate aire-tierra en la provincia noroccidental china de Gansu. Según el ejército, se celebrarán antes de mediados de septiembre 7 maniobras con munición real, bautizadas como Potencia de Fuego 2015 Shandong, en el corredor de Heshi, un área verde entre dos grandes desiertos. Fuerzas antiaéreas de los 7 comandos de la región militar del ejército de contraataque electrónico y las fuerzas de aviación del ejército participarán en los ejercicios, precisaron los organizadores. La Fuerza Azul usará por primera vez un sistema compuesto por cazas, entre los que se incluyen los J-10 y J-11 de fabricación nacional, helicópteros y radares terrestres. La Fuerza Roja estará equipada con fuerza electrónica de defensa aérea para combatir contra el ataque aéreo del rival, además de que el entorno del combate simulado y las condiciones podrán crearse mediante aviones no tripulados para simular milicias de crucero, misiles guiados aire-tierra y aviones. Se crearán al azar las situaciones con el fin de probar la capacidad de los comandantes de adaptarse a diferentes circunstancias. Tendrán que hacer juicios y tomar decisiones rápidas, indicó el director de los ejercicios. Nadie sabe lo que viene, apuntó el militar. Concluye esta información. Así damos fin al primer informativo de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, Sa Chen, Min Tan Chen.